La mansión del lamento. Había una mansión en el borde del pueblo, una estructura sombría y deteriorada que era conocida por sus leyendas de espíritus atormentados. La mansión del lamento, como se la llamaba, era un lugar que nadie se atrevía a visitar, excepto por aquellos que buscaban emociones extremas o afirmaban no temer a lo sobrenatural. La historia de la mansión se remontaba a décadas atrás, cuando un terrateniente adinerado, el señor Blackwood, vivía en la casa con su familia. La riqueza del señor Blackwood venía de negocios oscuros y tratos turbios, y su nombre estaba asociado con la avaricia y la maldad. Se decía que su fortuna se construyó sobre las almas perdidas y la traición. Una noche tormentosa, mientras una lluvia torrencial azotaba el pueblo, los habitantes oyeron un estruendo ensordecedor que provenía de la mansión. Cuando la tormenta finalmente amainó, la casa estaba en ruinas, completamente destruida por el fuego. La familia Blackwood había desaparecido sin dejar rastro. Los lugareños creían que los espíritus vengativos de aquellos a quienes el señor Blackwood había dañado habían incendiado la mansión. Los años pasaron y la mansión del lamento quedó abandonada y condenada. La gente decía que estaba maldita, que los fantasmas de la familia Blackwood y sus víctimas acechaban los pasillos. Los valientes que se aventuraban a entrar contaban historias de lamentos, sombras espectrales y puertas que se cerraban solas. El protagonista de nuestra historia, un periodista llamado Daniel, había oído hablar de la mansión del lamento en numerosas ocasiones. Había escuchado los rumores sobre los fantasmas que la habitaban y estaba decidido a desentrañar la verdad. Durante semanas, investigó la historia de la casa y recopiló relatos de testigos que habían tenido encuentros paranormales. Finalmente, una noche oscura y lúgubre, Daniel decidió que era el momento de enfrentar sus miedos y visitar la mansión. Llevaba consigo una cámara y un grabador de voz para documentar cualquier evidencia de lo sobrenatural. A medida que se acercaba a la mansión, la atmósfera se volvía cada vez más densa y opresiva. Cautamente, Daniel cruzó el umbral de la mansión del lamento. El interior era igual de escalofriante que lo que había oído. Las paredes estaban cubiertas de moho y las vigas del techo crujían ominosamente. A pesar de la oscuridad, pudo ver muebles cubiertos por sábanas polvorientas y cuadros de una familia feliz que ya no existía. Mientras avanzaba por los pasillos, Daniel comenzó a escuchar susurros ininteligibles y pasos que parecían seguirlo. La temperatura bajaba bruscamente y el frío penetraba en sus huesos. De repente, la puerta del salón principal se cerró violentamente detrás de él. Intrigado y asustado, Daniel continuó explorando la casa. Al llegar al sótano, encontró una puerta que conducía a una habitación cerrada con llave. La cerradura estaba vieja y oxidada, pero con esfuerzo logró abrirla. Al entrar, descubrió una habitación secreta que parecía ser el estudio privado del señor Blackwood. Entre los viejos documentos y pergaminos, Daniel encontró un diario que relataba los oscuros secretos del terrateniente. Hablaba de traiciones, engaños y pactos infernales. Parecía que el señor Blackwood había hecho un pacto con un ser demoníaco a cambio de riqueza y poder. Mientras leía el diario, Daniel sintió una presencia fría y maligna a su alrededor. Se volvió lentamente y vio una figura espectral que se materializaba ante él. Era el espíritu del señor Blackwood, mirándolo con ojos llenos de odio y rencor. El espíritu del señor Blackwood comenzó a acercarse a Daniel con una sonrisa retorcida en su rostro, susurros de venganza en su voz. Daniel retrocedió aterrado, pero las puertas y ventanas de la habitación se cerraron, atrapándolo. Mientras el espíritu se acercaba, Daniel recordó haber leído en el diario del señor Blackwood que solo la verdad podría liberar a su alma atormentada. Con un último esfuerzo, Daniel comenzó a recitar la verdad sobre las acciones malévolas del señor Blackwood. A medida que hablaba, el espíritu comenzó a retorcerse y gritar en agonía. Finalmente, desapareció en una explosión de luz.
Las puertas y ventanas se abrieron de par en par, liberando a Daniel. Sintió un profundo alivio al darse cuenta de que había liberado el alma del señor Blackwood de su condena eterna. Cuando salió de la mansión de lamento, supo que su valiente investigación había dado frutos. Las historias de fantasmas que la rodeaban eran verdaderas y había sido testigo de la oscuridad que aún persistía en el lugar. A pesar de sus miedos, había hecho lo correcto y había liberado a un alma atormentada. La mansión de lamento ya no sería solo un lugar de pesadillas, ahora era un lugar donde la verdad había prevalecido sobre el mal. Daniel se fue, sabiendo que había enfrentado sus miedos y había demostrado que la verdad y la valentía podían derrotar incluso a los espíritus más oscuros. El lamento en la mansión de los ecos. Hace muchas décadas, en las colinas cubiertas de niebla de un pequeño pueblo, se erguía una mansión en ruinas conocida como la Mansión de los Ecos. Su historia estaba llena de secretos oscuros y tragedias inimaginables. Se decía que la mansión estaba maldita, y los habitantes del pueblo evitaban pasar cerca de ella. Sin embargo, la curiosidad pudo más que el miedo para un grupo de jóvenes aventureros que decidieron explorar la mansión en una noche fría y lúgubre. Uno de los jóvenes, Sarah, había oído hablar de las historias escalofriantes que rodeaban a la Mansión de los Ecos desde que era una niña. Su deseo de descubrir la verdad detrás de los rumores la llevó a liderar la expedición. Convenció a sus amigos, Mark, Emily y David, de que la aventura valdría la pena, y así, con linternas en mano, se dirigieron hacia la mansión en una noche oscura. La mansión se alzaba ante ellos como un gigante dormido, con ventanas rotas y vegetación que se retorcía a su alrededor. Los jóvenes entraron con cautela, sus corazones latiendo con fuerza. Pronto, comenzaron a escuchar susurros inexplicables y pasos sordos que los seguían por los pasillos. Sarah, la más valiente del grupo, insistió en continuar, aunque los demás sintieron un escalofrío recorriéndoles la espalda. A medida que exploraban la mansión, los jóvenes comenzaron a notar detalles macabros, muebles cubiertos con sábanas polvorientas, retratos desgarrados y puertas chirriantes. Pronto, se encontraron en una habitación con un espejo antiguo, y en su reflejo, vieron la figura borrosa de una mujer con cabello largo y desaliñado. Cuando se volvieron para mirar, la figura había desaparecido. El miedo comenzó a apoderarse de ellos, pero Sarah no cedió. Continuaron explorando, llegando a una habitación particularmente ominosa. Aquí, encontraron un diario antiguo que pertenecía a una mujer llamada Eleanor, que había vivido en la mansión hace un siglo. El diario narraba su trágica historia. Eleanor había perdido a su hija en circunstancias misteriosas, y su esposo, al no poder soportar la pena, se había quitado la vida. Eleanor, en su desesperación, había intentado comunicarse con el espíritu de su hija a través de rituales oscuros. A medida que los jóvenes continuaban leyendo el diario, sintieron que el aire a su alrededor se volvía más denso y frío. Las luces de sus linternas comenzaron a parpadear, y la temperatura en la habitación descendió drásticamente. De repente, una voz llorosa llenó la habitación, una voz que parecía provenir de la misma Eleanor. La voz susurró con tristeza: ¿Dónde está mi hija? Los jóvenes, aterrados, buscaron una salida. Corrieron por los pasillos oscuros mientras la voz de Eleanor los perseguía. Las sombras se retorcían a su alrededor, y sus linternas parecían impotentes para dispersar la oscuridad. Finalmente, llegaron a una habitación sellada con una puerta de roble macizo. David, desesperado, comenzó a golpear la puerta con todas sus fuerzas, y finalmente cedió. Los 4 jóvenes entraron y cerraron la puerta detrás de ellos. Dentro de la habitación, encontraron una caja fuerte antigua. Mientras Emily temblorosa observaba la puerta, los demás intentaron abrir la caja fuerte. Cuando finalmente lo lograron, encontraron un collar con un dije de cristal. Al recogerlo,
Sarah sintió una extraña conexión con el collar y supo que debía devolvérselo a Eleanor. Mientras tanto, la voz de Eleanor se volvió más intensa y angustiada. «Mi hija, por favor, tráemela de vuelta», suplicó. El grupo se dio cuenta de que debían encontrar una forma de calmar el espíritu de Eleanor y poner fin a su sufrimiento. Decidieron aventurarse nuevamente en la mansión, siguiendo las indicaciones del diario de Eleanor. Encontraron una habitación secreta en la que Eleanor había llevado a cabo sus rituales. Aquí, realizaron un acto de compasión, devolviendo el collar a su lugar original. La voz de Eleanor se desvaneció, y la temperatura en la habitación volvió a la normalidad. La mansión de los ecos pareció calmarse, y los jóvenes abandonaron la mansión, sintiendo una extraña sensación de paz. La voz de Eleanor había sido finalmente silenciada, y la maldición que había atormentado la mansión se desvaneció. Nunca volvieron a visitar la mansión de los ecos, pero las experiencias que vivieron esa noche nunca se desvanecieron de sus mentes. La historia de Eleanor y su hija se convirtió en una advertencia sobre los peligros de tratar de comunicarse con el más allá, y la mansión de los ecos se mantuvo en silencio, como si las almas que habían vagado allí hubieran encontrado finalmente la paz que tanto ansiaban.